conferencia. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El texto nos habla acerca del poder del evangelio. El evangelio no únicamente son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, sino es todo el mensaje de la salvación, toda la historia de redención que el Dios de la historia ha dado para nosotros. Todo el Antiguo Testamento es el evangelio, por lo cual es necesario que nosotros podamos acercarnos al estudio del Antiguo Testamento y que podamos conocer las verdades en las cuales Dios se reveló y que entendamos el propósito de cada uno de ellos. El evangelio se revela por fe y para fe. Recordemos que es toda la escritura las que nos hacen sabios para la salvación. Es Dios quien se revela en su palabra, por lo cual quiero invitarles que podamos estar atentos a esta conferencia. Vamos a iniciar y damos paso a nuestro pastor Ismael Cortés, que sea quien nos dé la bienvenida a esta clase y también que es su tiempo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Qué gusto, hermanos, saludarles en este momento. Hemos esperado con mucha alegría el poder estar juntos. Y la verdad, cuando escucho algunos de los comentarios que ustedes están haciendo acerca de las reacciones de la clase pasada y también de la lectura, pues realmente se emociona uno porque se ve el interés que tenemos todos de aprender la palabra de nuestro Dios. Y bueno, por eso les damos la bienvenida a todos a esta clase en esta tarde. Todos reunidos, estamos en casa, pero también estamos reunidos para estudiar juntos. Y quiero comenzar recordando un asunto con el cual cerramos la clase pasada. Estábamos hablando acerca de lo que es teología bíblica. Y bueno, la definición de teología bíblica, dijimos que tenía que ser muy clara, pero muy que la pudiésemos tomar para nosotros, porque en base a esta definición, automáticamente ya vamos a poder entender los principios que nos van a regir para entender toda la teología del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos, teología bíblica es el estudio de la autorrevelación de Dios. Es Dios el que se autorrevela a través de la creación, a través de distintas formas, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el estudio de la autorrevelación de Dios en forma progresiva. Esto hicimos mucho énfasis, que es en forma progresiva, que es en forma orgánica, es en forma histórica, porque Dios se relaciona con sus criaturas y también la forma en la que Dios se relaciona consigo mismo. Esto es teología. Esto es teología bíblica. Entonces, quisiera que pudiésemos pensar en que nuestro Señor Jesucristo fue de alguna forma un Dios, es Dios y es hombre, pero él mismo enseñó teología bíblica del Antiguo Testamento. Quiero llevarlos a 3 pasajes, básicamente a 3 pasajes. El primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 18. Pasabas. 1:18. Y dice así la escritura:
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el que da a conocer al Padre. Dios se revela de muchas formas, como ya hemos estado mencionando, pero es Cristo el personaje principal que hace que conozcamos todo de Dios. A mí me gusta mucho este versículo, número 18, porque dice, a Dios nadie le vio jamás. Yo podría agregar aquí una conjunción adversativa, pero el Hijo o el unigénito Hijo que está en el seno, que está dentro, Él, en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Y hay una palabrita muy interesante y de aquí se desprende toda una materia muy importante en los seminarios que se llama exégesis, porque exégesis quiere decir sacar de lo que está en lo más profundo o conducir hacia afuera. Entonces, el único que hace que Dios el Padre sea conocido absolutamente es el Hijo. Nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo y a quien Él le quiera dar a conocer. Entonces, esto es importantísimo porque nuestro Señor Jesucristo está enseñando teología del Antiguo Testamento. El Señor Jesús es el primero que nos está mostrando en este pasaje que la única forma de conocer a Dios es a través de Él mismo. El segundo pasaje también se encuentra en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, este pasaje ya nos está presentando algo muy importante. Tenemos que conocer a Dios y la forma principal para conocer a Dios es la persona de Jesucristo. Sí, a través de las Escrituras, como podemos ver en muchos pasajes como Jeremías capítulo 23, donde nos presenta ciertos versículos, ciertas enseñanzas muy importantes sobre el conocer. Decía Juan Calvino que hay dos clases de conocimiento, el conocimiento de Dios y el conocimiento de una persona. Y una persona jamás podrá conocerse a sí misma si no es a través de Dios. Entonces, cuando ya conocemos a Dios, cuando vamos conociendo sus atributos, sus perfecciones, su carácter, su santidad, su misericordia, cuando vamos entendiendo y conociendo más y más la grandeza de Dios, entonces es cuando podemos conocer al hombre. Podemos conocer al hombre en su pequeñez. Al conocer que Dios es tan grande, poderoso y exaltado, entonces en ese momentito reconocemos quién es el hombre. El hombre es un ser humano, un ser caído, pero un ser amado por Dios. Y entonces cuando yo entiendo la santidad, yo entiendo también mi propia condición. Y esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en estos dos pasajes. Pero hay uno último que se encuentra en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y de alguna forma esto nos va a resumir algo que ya mencionamos en la clase anterior acerca de la Tanaj. Yo creo que ustedes recuerdan que mencionamos el asunto de la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es la Biblia del Antiguo Testamento, que se compone de tres partes: de la Torah, la ley, del Nevi'im, los profetas, y del Ketuvim,
los escritos que serían como los libros poéticos, como los libros, los salmos, y entonces estos serían juntos la Tanakh, la Biblia completa, y el Señor Jesucristo en el versículo número 27 de Lucas 24 está hablando con los caminantes de Emaús y les dice así. Versículo 26, comienzo por ahí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, la Torá, la ley, y siguiendo por los profetas, les declaraba, que son los de mí, y les declaraba en todas las escrituras, esta parte se traduce como los escritos, que de él decían. Entonces aquí encontramos las tres partes. El Señor Jesucristo es un experto en la Torá, es un experto en los profetas y es un experto en los escritos. Por eso él mismo mencionó en incontables ocasiones el Pentateuco, los profetas y también los salmos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él podía dominar esto, porque él de alguna forma, estamos diciendo que es un maestro de teología bíblica. Ahora, el Señor Jesucristo se revela también a nosotros. Él mismo se revela. Y quiero que ustedes noten, y tal vez ustedes lo han escuchado en las redes, que hay algunos niñitos que salen por ahí y comienzan a decir en el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, que la persona de Cristo, cómo Cristo se manifestó en el Génesis, como la simiente de la mujer, cómo se mostró en el Éxodo, como el cordero inmolado para el sacrificio, cómo se mostró en Levítico, y así en cada uno de los libros, y esos pequeñitos que lo han hecho, han cubierto los 66 libros de la Biblia. Sí, esto es verdad, porque el personaje central en toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estamos hablando solo del Antiguo Testamento, el personaje central, el personaje que destaca siempre será el Señor Jesucristo, y lo vamos a estar comentando constantemente porque no podemos aislarlo y no podemos hacerlo a un lado. Pero en Apocalipsis capítulo 1 hay una enseñanza muy interesante y solamente de vista, no tenemos que profundizar mucho. Y es que nosotros cuando hablamos de Apocalipsis pensamos que esas ya son palabras mayores, decimos, oh, pues Apocalipsis es muy difícil de entender, o algunos definitivamente no hacen mucho caso para hablar de Apocalipsis porque les da mucho miedo. Quiero decirles, queridos hermanos, que el Apocalipsis no es para dar miedo. El Apocalipsis fue diseñado para que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo. Fíjense qué sencillo. El Apocalipsis no es para que veamos dragones escarlatas con sus cuernos, con sus diademas, con la cola que arrastra a todo el mundo. Es verdad que así lo menciona, pero tiene un sentido que tenemos que entender. Pero vayamos solamente al versículo número 1. Versículo número 1 y solamente la primera frase. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Solamente el Apocalipsis tiene la intención que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 1 al capítulo número 22. Y nada de que estemos pensando que los dragones, que las estrellas, los caballos, sí son importantes para el mensaje que se está presentando, pero lo que pretende Juan
Y lo que pretende Dios es que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo revelado en las Escrituras. Esto es importantísimo porque estamos diciendo que la revelación, la teología del Antiguo Testamento es el estudio de la autorrevelación de Dios, que lo va haciendo en forma progresiva, orgánica e histórica, con el propósito de revelarse a sus criaturas y mostrar y relacionarse directamente con ellas y con nosotros y con él mismo. Entonces, ya podemos nosotros acercarnos y decir, esto es realmente la autorrevelación de Dios. La autorrevelación, Dios está revelando y lo está haciendo de una forma muy fuerte. Y bueno, este versículo lo vamos a mencionar un poquitito más tarde, permítame guardármelo, el de Hebreos 11:1, porque quisiera introducir otras cosas un poquito más adelante. Pero hablando de teología, la teología del Antiguo Testamento puede ser estudiada de otras formas. Por ejemplo, si estamos hablando de las ramas de la teología, bueno, la primer rama es la teología bíblica, la que hemos estado mencionando. Ya me lo cerraste, creo. Es la que hemos estado mencionando desde el inicio de este curso, la teología bíblica, que es el asunto que nos ocupa, pero esa es una rama. Segundo, la teología sistemática. Esa teología sistemática. La teología sistemática tiene algunas áreas, algunas secciones que voy a mencionar en un momentito más. También está la teología histórica. La teología histórica, que también voy a comentar, aunque no va a ser ampliamente. Luego también tenemos la teología pastoral. La teología pastoral o teología ministerial. Sí. Y la teología ministerial tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el pastor, en su enseñanza, en su preparación, en su llamamiento. La teología pastoral presenta detalles muy interesantes que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, pero que es una rama diferente. Es una rama diferente a lo que nosotros estamos en este momentito estudiando. Y finalmente también encontramos la teología contemporánea. Teología contemporánea. ¿Qué es esta teología contemporánea? Bueno, la teología contemporánea es la teología y las distintas corrientes que se están dando en esta época. Y aquí podría yo mencionar una serie larga de estas corrientes. Por ejemplo, hay una corriente que se llama corriente neo-ortodoxa, o se le puede llamar también teología de la crisis. Es una teología que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía el propósito de enfrentar a la teología liberal. Sin embargo, no, aunque frenó un poco a la teología liberal, tomó ciertos detalles, ciertas formas y no alcanzó a regresar a la fe histórica, a la fe ortodoxa. Aunque debo de mencionar la palabra ortodoxa. Esa palabra la hemos mencionado en algunos momentos. Antes en la clase decíamos que la palabra ortodoxa viene de orto, que significa derecho o recto. Entonces, la correcta doctrina es la doctrina que viene enseñada a través de todas las escrituras y que la vemos en el tiempo de la patrística y la encontramos en el tiempo de la Edad Media y finalmente con mucho más fuerza
en la teología de la Reforma. Entonces, en la Reforma encontramos que la enseñanza está pura porque se ha regresado a las Escrituras. Los reformadores regresaron a los principios básicos porque Teología la enseñanza... contemporánea, ¿a qué siglo es, hermano? Sí, hermano, lo escucho. La teología contemporánea, ¿a qué tiempo se refiere? ¿A qué siglo? La teología contemporánea podemos mencionar a partir del 1919. A partir de 1919 ha estado funcionando esa teología contemporánea. El primero que comenzó este movimiento fue un señor llamado Karl Barth. Él fue el primero, pero en este momento tenemos muchas corrientes de teología contemporánea. La teología liberal, la teología de la liberación, la teología feminista, la teología del pobre, la teología de la prosperidad, la teología gay, la teología negra y otras que van saliendo. Esto por la pregunta. Amén, gracias. Hermano Ismael. Sí. Y esas teologías no están de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? No, ninguna. Por eso se llama teología contemporánea, porque son teologías que están saliendo y que van en contra de los principios de las Escrituras, solamente que ellos tratan de justificarlas poniendo algunos textos o encontrando algunos justificantes. Podríamos decir que estas teologías son circunstanciales, se basan en las circunstancias de la gente y no en la palabra misma. Pero también podemos ver cómo estas teologías, cómo ha penetrado en nuestras sociedades hoy en día e inclusive, pudiese yo decir que dentro de la misma iglesia presbiteriana, algunas personas que no están bien cimentadas en su fe pudiesen dudar de los principios bíblicos e irse o tener cierto aire de que yo sí creo en este tipo de teologías, porque pues, ¿qué persona no quiere estar económicamente bien? Ok. ¿O qué persona no quiere estar sano? ¿O qué persona no quiere tener comodidades? Eso es lo que para atraer a las masas este tipo de teologías o este grupo sectarios hacen énfasis en este tipo de prosperidades para atraer a adeptos. Claro que sí. Precisamente, hermano Homero, precisamente es por eso que estamos hablando de teología y las distintas ramas, para que podamos entender que como son ramas y algunas de ellas, como en el caso de teología sistemática, no hay problema. En el caso de la teología propia, no hay problema. En el caso de la teología histórica, no hay problema, porque todo es escritural. El problema está cuando llegamos a asuntos de teología contemporánea. Pero, hermanos, todavía guárdense un poquito sus comentarios, sus preguntitas. Déjenme avanzar tantitito y tenemos un periodo para preguntas. ¿Sí? Entonces, para que podamos avanzar un poquito. Entonces, si yo me centro directamente a teología sistemática, podemos decir que la teología sistemática tiene ciertas áreas. Tiene ciertas áreas que nosotros podemos estudiar. Si yo le podría decir, la teología sistemática tiene 6 áreas. Algunos, por ejemplo, los hermanos bautistas, agregan una más, que sería la número 7. La tendrían ellos en el número 2, por ejemplo. Pero la teología sistemática, la nuestra, la que utilizamos normalmente de Luis Berkhof, tiene 6 apartados. Teología propia. La teología propia es el estudio mismo de Dios.
Teología propia es el estudio propio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Todo lo que tiene que ver con Dios está en ese apartado, teología propia. Luego tenemos dentro de la teología sistemática tenemos la antropología. En la antropología tenemos el estudio del hombre, del alma, del pecado, de los ángeles, todo lo que tiene que ver con creación de Dios lo encontramos en antropología. Y noten, por favor, que cada uno de esos temas tiene un propio apartado. Por eso se va a llamar así teología sistemática, porque está organizado en forma ordenada, está organizado en forma por temas. Teología propia, Dios. Teología antropológica, el hombre, el pecado. 3, la cristología. Tenemos todo un apartado para hablar de Cristo, sus nombres, sus oficios, su personalidad, las dos naturalezas, humana, divina, la obra en la forma en la que Él está presentándose, lo encontramos en esa sección. La cuarta sección es la soteriología, todo lo que tiene que ver con la salvación y redención del hombre. Todo lo que tiene que ver con el perdón de pecados, la forma en la que Dios obró, la vamos a encontrar en la parte de la soteriología, que es la salvación. Luego tenemos una quinta sección que se llama eclesiología. La eclesiología tiene que ver con la obra misma de la iglesia, su origen, su naturaleza, su impacto, su destino, su misión. Y entonces aquí encontramos a la iglesia en la eclesiología. Y luego finalmente tenemos la eclesiología, todo lo que tiene que ver con las cosas finales, las cosas futuras. Si yo estoy hablando de teología sistemática, la teología sistemática la puedo esquematizar como si fuera una especie de mueble que tiene 6 cajones. Y entonces ahí encuentro teología propia, teología antropológica, cristológica, soteriológica, eclesiológica y escatológica. Así puedo yo clasificar precisamente la teología sistemática. Y regresando un poquito a las tareas de la teología contemporánea, ahí tenemos que checar esto. Aquí tenemos 3 aspectos que ustedes ya están leyendo. Estudia y evalúa a la luz de las Escrituras todas las corrientes teológicas actuales en todos los campos religiosos. Entonces, no necesariamente tienen que ser positivas. Todas las corrientes que pueda haber, pero, hermanos, lo que sí es importante es que sí tenemos que conocerlas. No podemos decir son del diablo, son pecaminosas, son antibíblicas y a lo mejor hasta diabólicas, y no le digo que no lo sean. Pero nosotros, al estudiar la teología, también podemos, y son accesibles para nosotros y para poder estudiar. Recuerden que como estudiosos de la palabra y estudiosos de los principios escriturales, sí nos ayuda mucho conocer las distintas corrientes. Y bueno, si ustedes quieren, yo les puedo recomendar algunos libros que tienen que ver con esto para ampliar un poco más el conocimiento. Mantiene a la iglesia tocante al pensamiento cristiano de vanguardia. Es decir, para que la iglesia esté bien firme y haga una buena apología, una buena apologética, necesita conocer la teología bíblica para poder enfrentar también a la teología contemporánea. Y hermanos, me veo comprometido en este momento para explicar rápidamente qué es apologética. Apologética simplemente significa defensa de la fe.
para que podamos hacer una buena defensa de la fe o para que nosotros podamos estar prevenidos de las distintas cosas que vienen, necesitamos estudiar teología bíblica y teología contemporánea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer y defender ardientemente la palabra de nuestro Dios. Y conocer la teología contemporánea orienta al pueblo de Dios de las nuevas ideas que muchas veces confunden, desorientan y desvían a los creyentes. Entonces, si ustedes ya comenzaron a estudiar teología, lo recomendable, hermanos, inmediatamente es pues que comencemos a estudiar ampliamente todo este tipo de cosas. Ya hemos mencionado teología bíblica y teología sistemática. Yo diría estas dos son las más sobresalientes. Hay teólogos que dicen yo me quedo con teología bíblica porque es más bíblica. Bueno, tiene sus bases en la Biblia. Y otros dicen yo me quedo con teología sistemática porque ya está bien organizadita y no ando leyendo todo. Entonces, nosotros podemos pensar así. La teología bíblica y la teología sistemática son diferentes. La teología bíblica es el estudio histórico de las varias etapas de la acción de Dios. Y la teología sistemática tiene su base en la teología bíblica. Entonces, vean ustedes, la teología sistemática está basada en la teología bíblica. La teología bíblica es la base para cualquier estudio de las Escrituras. La teología bíblica muestra el carácter progresivo del contenido doctrinal de la Biblia y la sistemática la organiza, la clasifica en temas de la misma teología. Y 3, la teología bíblica es totalmente basada en las Escrituras. La sistemática también, pero como base, como resultado del estudio de la teología bíblica. Y hermanos, aquí podemos hacer una pequeñita pausa si ustedes tienen ya algún comentario. Muy bien, hermanos. El objetivo de esta sección es que podamos hacer nuestras preguntas. Preparen su pregunta. Si es un comentario, sujetémonos a unas breves palabras. Tampoco seamos tan amplios. Pero si alguno tiene una pregunta, ya lo puede empezar a hacer. Recuerden, hay que levantar la mano para que pueda darles esta oportunidad. Ya levanté la mano, entonces Sale muy. Bien, estimados hermanos, estimados pastores, en base a la introducción que nos dio acerca de la teología bíblica, sobre todo la teología sistemática, y cómo se va estableciendo ambas tecnologías en el Antiguo Testamento. A mí me surgió ya la pregunta, ya la tenía anotada en mis apuntes, es por qué se incluyeron los salmos anónimos en el canon, ¿no? Porque ya ve que el Salmos, ahora que estuvimos leyendo lo que usted nos mandó, vemos que han escrito ahí, por ejemplo, David, también Moisés, si no mal recuerdo, Salomón, pero también mencionaba algunos salmos anónimos. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué se incluyeron en el canon? Y la otra pregunta, que también va un poco a esta contextualización, es cuándo se estableció el primer templo. Pero no me refiero al templo como el templo de Salomón, sino me refiero a las sinagogas, precisamente porque entendiendo un poco el episodio mosaico, me parece que por ahí entendí que la primer sinagoga era el monte de Sinaí. Entonces, no sé si me pudiera explicar más ese asunto. Gracias. Sí, las dos preguntas son muy interesantes.
si nosotros estudiamos un poquito de introducción bíblica, vamos a encontrar que hay una clasificación de 40 escritores en toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, pues encontramos a Moisés, encontramos a Samuel, encontramos a Esdras, encontramos a todos los profetas, encontramos, por ejemplo, en los Salmos, encontramos a David, encontramos un Salmo de Moisés, inclusive encontramos uno o dos de Salomón, pero también vamos a encontrar estos anónimos que tú mencionas. Hay un hombre llamado Etam, hay otro hombre llamado Asaf, hay uno llamado Himán, todos ellos parte de Himán suena así como de caricatura, pero ese es el nombre, Himán. Y hay otros salmos y otros pasajes de los salmos que no tienen firma personal, porque eran, por ejemplo, de los hijos de Coré o de los hijos de Asaf. Entonces eran los grupos corales del tiempo de Isaías, en el tiempo de Ezequías, en el tiempo de Josafat. Entonces, porque quiero mencionar que tú ya te nos adelantaste un poquito al periodo pero está muy bien, al tiempo del exilio. O sea, las dos preguntas tuyas tienen que ver con el exilio. Entonces, esos personajes, algunos ya exiliados, de ahí escriben los salmos y después ya entran dentro del canon. Pero una de las razones para hablar de los libros canónicos es que debían de ser primero hombres de Dios, reconocidos hombres de Dios. Número uno, tenían que ser personas del pueblo judío. Tercero, tenían que ser personas que a la hora de escribir no se escribiera ninguna cosa que contradijera a ninguna de las partes de la demás escritura, porque la escritura es orgánica. Entonces lo que escribe uno, lo escribe otro, en otras palabras, o agrega algo, pero no lo contradice de ninguna forma. Entonces, de hecho, Sabdi nos había preguntado esto hace unos días, y hay cuatro requisitos propiamente. Yo acabo de mencionar 3, pero voy a ir un poquito al asunto del templo llamado sinagoga, ¿sí? Bueno, creo que te acabo de contestar hace un segundito cuando dije que nos fuimos al exilio. Cuando se van al exilio, en el tiempo después en el libro de Isaías, se los llevan cautivos por causa del pecado, y allá no tienen templo, allá no tienen, solamente había un templo en la vida, que ese iba a ser en Jerusalén, y de Jerusalén no podía salir. Y entonces cuando ya llegan a Babilonia, ahí no hay templos. Entonces la gente se congració con los gobernantes de Babilonia y les autorizaron que hicieran grupos de 10, 15, 20 personas en una casa, y más tarde ahí fue donde nacieron las sinagogas. Esas sinagogas son la forma de templos nuestros ahora. Antes el templo era diferente porque no se oraba dentro del templo. Las oraciones y los sacrificios se hacían afuera. Entonces, nosotros tenemos un modelo de iglesia de tipo del exilio que se llamarían sinagogas. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario breve que tengan, hermanos? Vamos a dar la palabra a Ignacio, que tiene también la pregunta. Gracias, hermano. Pues yo quisiera saber su opinión, pastor,
acerca de, y de acuerdo a lo que comentaba hace rato de la apologética, ¿cuál es la forma de defender la fe con las diferentes ideologías que se van viviendo precisamente en estos tiempos? Hace rato usted comentaba que ya existen ideologías y se tratan de escudar con diferentes doctrinas, como por ejemplo el movimiento feminista, y que poco a poco se van agrupando ya en nuestras propias iglesias. Y esa es mi duda, nosotros cómo podemos empezar a trabajar en ese sentido para defender lo que nos trajo la palabra a través de la revelación de Dios. Nosotros cómo podemos enfrentar toda esa ideología distinta a lo que dice la Escritura. Ese es mi... Sí, bueno, Ignacio, gracias por tu pregunta, pero creo que tú ya la contestaste. Voy a argumentar por qué, pero de alguna forma sentí que tú ya la contestaste. Dijiste cómo podemos contrarrestar estas doctrinas, estas enseñanzas equivocadas con la palabra de Dios. Es que esa es la respuesta. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, automáticamente sabemos qué es lo que está mal. Por ejemplo, llegamos a Génesis capítulo 1 y nos dice cuál es el modelo del matrimonio. El modelo del matrimonio es hombre-mujer, tan tan. Nos dice Génesis capítulo 1 también que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces esto ya no permitiría el aborto. Y entonces, si nosotros nos acercamos a las Escrituras, vamos viendo que los principios ya están ahí. De hecho, voy a comentar un poquito más esto en un momento, pero la forma para dar respuesta es conocer la Escritura. No podemos dar respuesta a nada si no estamos nosotros con la convicción. Por ejemplo, el asunto del matrimonio. Dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que por lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero nosotros hemos escuchado mucho el asunto del divorcio, que el divorcio sí, que el divorcio no. Pero la Biblia misma ya está dando una respuesta que no. El problema para nosotros es, sí creemos que el divorcio no, pero no tenemos la convicción de definirlo para nosotros o defenderlo para nosotros. Cuando nosotros conocemos las Escrituras y las tomamos, y cuando llega alguien que enseña diferente, inmediatamente ya lo podemos confrontar. Pero si fuera de una forma más global, yo creo que sería una forma de analizarlo después. ¿Habrá otra pregunta por ahí? Hoy tenías una, Sí, gracias. una pregunta. Es una pregunta. Ajá, es una pregunta, y a la vez comentario, ¿no? O sea, me estaba preguntando si esto que estamos haciendo ahorita, el hecho de estar en este curso de teología que conocemos más acerca de apologética también y que conocemos más de la palabra de Dios, ¿esta podría ser una nueva forma de sinagoga? ¿Podría entenderse como sinagoga? Es decir, que No. pudiera hacerse un culto de esta manera o no podría llegar a esa categoría. No. Yo creo que esta forma que estamos teniendo nos ayudaría mucho a lo que nos está mencionando Ignacio, como una forma de defensa de la fe, no como forma de congregación. Lo que estamos haciendo ahora, pues nos estamos fortaleciendo en el estudio, pero la sinagoga tiene que ver con el culto público, con el culto comunitario, y hoy no estamos haciendo culto comunitario. Nos estamos reuniendo para estudiar, pero no estamos cumpliendo eso. Ok, gracias. Hago un comentario sobre esto, precisamente porque es muy peligroso hablar de que por una plataforma de Zoom sea una sinagoga. Uno de los temas que se estuvo tratando últimamente en el Círculo Teológico Nacional es el tema de la Santa Cena en línea. No sé si ustedes lo habían escuchado.
que implicaría que cada quien desde su casa tome la Santa Cena, que el papá dé la Santa Cena en el hogar. Hay muchos temas que se podrían analizar y debatir precisamente en el sentido de la sinagoga, pero lo que sí podemos hacer y entender es que cada lugar tiene Su espacio. su propósito. Y prácticamente lo que estamos haciendo hoy es un círculo académico. La tarea de la iglesia es enseñar. La parte ritual, que es tarea también de la iglesia, sí conlleva un espacio específico. Ahora, ¿podemos hacer un culto? Claro que sí, estamos reunidos. Pero se rompe también nuestra atención, nuestra obediencia, en cierto sentido. Pero Reverencia. el sentido original de la pregunta sería esa, ¿no? ¿Por qué la Escritura es quien nos da la dirección para obedecer ese principio acerca del culto? Un comentario que iba a decir también en cuanto a la pregunta de Ignacio, ¿cómo poder contrarrestar? Precisamente es aprender primero nosotros para después enseñar, y en esa enseñanza yo creo que todos los maestros nos ayudarán a entender esta parte, Estamos siendo apologéticos. que es lograr crear convicciones, porque hoy sabemos muchas cosas acerca de la palabra, pero no se vive conforme a esos principios de la palabra. No se reacciona en base a esos principios. Por ejemplo, en cuanto al aborto, se sabe no matarás, pero ya en cada profesionista en su área dará alguna idea del por qué sí podría hacerse. Ahora, si este profesionista es cristiano, tendría que entender que es primero la dirección de la palabra y después las ideas que él ha aprendido. Hay muchas cosas que comentar, pero sí debemos procurar entonces formar convicciones, formar criterio antes de que de que podamos dar respuesta a cualquier tema. Hermano Hipólito, ¿quería usted comentar algo? Le damos la palabra. No lo escuchamos. ¿Por ahí sí me escuchan? Ok. Sí, Excelente. sí, Está ahora bien. sí. Bueno, el comentario que quería decirnos acerca de cómo defender nosotros, no en cualquier momento. Creo que nos ha sucedido algo como iglesia presbiteriana, donde tenemos rangos, quienes podrían defender a causa de la iglesia, ¿no? Y salvar la buena doctrina. En este caso, ahorita de esta pandemia que hay, se tuvo a bien informar acerca de nuestra Asamblea General, el sínodo y todo se vino de una forma escalonada, tal cuidado. Entonces, yo he visto realmente que nuestra Asamblea ponga un stop o un alto cuando existe tantas formas de cómo contrarrestar a esas ideologías, a ese sistema que hoy día está, ¿no? Acerca de las marchas. Estamos en contra de eso, pero nomás lo hacemos en nuestro propio lugar y no se extiende más allá podemos decir con todo respeto, de nuestras narices, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa voluntad propia de defender realmente la palabra de Dios, ¿sí? No tenemos esa soltura de defender la palabra de Dios. Sí atacamos, y atacamos hasta a los mismos hermanos, a los mismos pastores, pero debemos de atacar esta situación que nos está afectando bíblicamente, ¿sí? Tenemos que Sí, ya se quitó.
Perdón, hubo un detalle ahí con su audio, hermano. ¿Ahí sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, es que se va. Bueno, entonces creo yo, hermanos, que también tenemos que defenderlo de todas formas, ¿no? Y el otro comentario, cuando yo escuché esto de la teología sistemática, la parte de la soteriología, Sí. suena como a la otra parte contraria, ¿no? El esoterismo. El esoterismo es cosas ocultas que van en contra de la creencia religiosa, en contra de Dios mismo. Y creo que la soteriología es referente a la salvación en el sentido real, ¿no? En el sentido en base a la palabra de Dios. Sabemos que anteriormente en los escritos están los libros apócrifos. Sí. Como decía el hermano por ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué no están los nombres? Creo que eso, desde años atrás se estudió completamente qué libros iban a pertenecer al canon o a las Sagradas Escrituras. Creo que se estudió profundamente. Hoy día no podemos hacerlas a un lado, ¿no? Porque están y creemos lo que la misma palabra de Dios dice, que son hombres inspirados por Dios y que fueron utilizados por él mismo. Gracias, Sí. hermano. No, gracias a usted, hermano. Creo que las dos respuestas o los dos comentarios que hizo son interesantes. Uno tiene que ver con el asunto del nivel de asamblea, pero mucho tiene que ver también con el asunto personal. Y el asunto personal es la parte que a nosotros nos toca. Cuando les toque a ellos, ellos tendrán que hacerlo y ojalá que lo hagan. Pero también a nuestro nivel, a nuestro alcance, podemos hacer apologética. Número uno. Número dos, el asunto de que usted menciona, la diferencia entre soteriología y esotérico. Son dos cosas totalmente diferentes, pero la palabra soteriología viene tiene su palabra griega, soter, que significa salvador. Nuestro Señor Jesús es nuestro soter, porque es nuestro salvador, nada más que la palabra griega, ya traducido en español, pues es salvador. Y esotérico, pues tiene que ver con cosas de ocultismo, cosas ocultas que nada tiene que ver con la salvación. Hago un comentario, pues Sergio dice algo que es muy interesante. Muchas veces es el error del cristiano que se debe a lo que los demás conocimientos les comparten y no a lo que uno mismo pueda abundar en la palabra de Dios. En realidad, eso es un problema que tenemos como iglesia presbiteriana. No se conoce a la iglesia como el presbiteriana como una iglesia de mucho estudio, o por lo menos antes se conocía así a la iglesia. Se decía, los presbiterianos leen mucha Biblia, leen mucha doctrina y están ocupados en ello. Se decía y era algo muy bueno. En realidad eso era como de orgullo, ¿no? La iglesia presbiteriana es muy estudiosa. A la postre, hoy no somos tan estudiosos. Entonces, cuando hablamos acerca de temas doctrinales, temas sociales, ya no se está viviendo conforme a los principios de la palabra. Precisamente es lo que hoy estamos haciendo. Regresar a la teología del Antiguo Testamento nos ayudará a entender los cimientos de la doctrina cristiana para que entonces nosotros podamos enseñar. El cristiano, y creo yo que ese es uno de los resultados más importantes de esta pandemia, cristiano que no lee su Biblia ni hace su devocional, no puede llamarse cristiano. Era un asistente. Una persona que no vive en la obediencia de la palabra y solamente era dominguero, está en un problema muy grande. Precisamente por eso el debacle tan difícil que tenemos como iglesia presbiteriana no se está viviendo conforme a lo que sabemos. Se entiende que el devocional diario y la lectura de la palabra y la oración son fundamentales, o en eso lo tenemos en la parte teórica. Pero en la parte práctica, si no se hace esto, con razón no podemos defendernos en muchas áreas. Muchas personas en el aspecto social bombardean a la iglesia de una manera impresionante. ¿Y quién les da defensa? Deberían ser los profesionistas cristianos en cada una de sus áreas quienes den
la respuesta bíblica. Pero es cierto lo que dice Sergio. Muchas veces esperamos, no, que el pastor responda. Déjame decirte que tú también eres pastor en tu área y tú también tienes una Biblia y tú también tienes que responder en base a los principios bíblicos. A veces tenemos miedo a responder por nuestro desconocimiento, pero gracias a Dios por este curso que nos está abriendo el panorama y podemos ir comentando más cosas adelante. Vamos a dar espacio a la segunda parte de la conferencia para que podamos continuar. Bueno, vamos a ver, estaba levantada la mano del hermano Homero y el hermano Hipólito. Entonces, primero hermano Homero, lo vamos a escuchar. Ok. Yo hacía o hago este comentario. Nosotros creo que debemos de tener el cimiento para poder defender nuestra fe ante cualquier doctrina nueva que venga o que escuchemos, porque ¿de dónde vamos a adquirir el conocimiento? El conocimiento se adquiere a través de la palabra. Si nosotros estudiamos la palabra y pedimos la sabiduría del Señor, por ende vamos a poder defender nuestra fe. ¿Y dónde se defiende la fe? Pues con el prójimo, el que nos está preguntando o al que tenemos a la mano. No nos olvidemos que ahorita lo que comentaba el hermano de Ismael con relación al divorcio. En la época de los primeros cristianos, simplemente porque no cocinara bien la esposa, ya se le podía dar carta de divorcio. Mas cuando la palabra dice que el Señor unió, pues, el Señor unió esa relación, entonces esa relación, independientemente de los problemas que pueda uno tener como matrimonio, pidiendo la dirección de nuestro Señor, podemos conservar esa célula principal de la iglesia que es la familia, es el matrimonio. Entonces nosotros debemos de defender nuestra fe a través del conocimiento y a través de pedir la dirección del Señor. Sería mi participación, hermano Ismael. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Hermano Hipólito, ¿es pregunta la que tiene usted para hacernos? Vamos. Eso fue. No, porque falta. Ahorita vamos a revisar. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Sí, ahora sí. Sí, bueno. Sí, no me escuchaban entonces. Bueno, No. en cuanto a tengo ese problema aquí. En cuanto a las defensas, hermanos, yo me puedo, con lo que he aprendido y he leído de la palabra de Dios, puedo defender en su momento. Yo hablaba acerca de nuestros líderes porque a veces no tenemos el voz y voto en algunas cuestiones, donde la autoridad no es solo nuestro pastor, sino es nuestro presbiterio, nuestro sínodo o la asamblea general, ¿no? Hay cosas que a ellos les compete defender a toda la iglesia presbiteriana, no solamente de mi parte, ¿no? En el caso del aborto, poner algo en contra de que no estamos conformes al aborto, no estamos conforme a lo que el gobierno está haciendo, no estamos conforme al feminismo, no estamos conforme a muchas cosas que yo no he escuchado, no he leído nunca acerca de nuestro presbiterio, que levante la voz acerca de nuestro estado, digamos de esa forma, ¿no? Creo que ellos tienen toda la autoridad para poner en alto el nombre de Cristo, el nombre de Dios, de que no estamos de acuerdo. A eso me refería. Gracias. Sí, hermano, gracias. En realidad sí, de hecho sí hay pronunciamientos, porque precisamente eso se hace, ¿no? Se hace un pronunciamiento. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México no está de acuerdo con esto. El detalle es que en muchas ocasiones no baja a nuestra iglesia, no llega hasta nuestra iglesia, o no llega hasta nuestras manos esos documentos. Ahí yo creo que es por un tema de información o mala comunicación que tenemos. En segundo lugar, es cierto, sí hay autoridades eclesiásticas que tienen esa tarea y precisamente
los presbiterios son aquellos que deben realizar esta parte en la educación cristiana de la iglesia. Precisamente lo que hoy estamos haciendo es eso, formarnos como líderes cristianos para que podamos educar en estos argumentos y con las bases bíblicas a los hermanos de la iglesia. Muchas gracias, hermanos. Muy buenos comentarios todos. Seguiremos con la siguiente etapa de la conferencia. Recordemos que planteamos cierto tiempo y entonces pretendemos no extendernos de más, ya que todos tenemos actividades pues, después de este tiempo. Gracias. Ya, ok. En esta parte, hermanos, quiero ser realmente muy, muy breve. Muy breve. Solamente quiero introducir de alguna forma el tema que hemos estado viendo desde, bueno, introducir los periodos. Ustedes ya leyeron, creo que se llevaron una sorpresita porque Dios siempre se ha estado revelando a nosotros. ¿Recuerdan ustedes Hebreos capítulo número 1, versículo 1? Ese es un texto que tenemos siempre que estar observando, siempre tenemos que estar viendo, porque dice que Dios habiendo hablado, lo estoy buscando para leerlo textual. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces este versículo es muy interesante porque nos dice que Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, pero ya estamos hablando de Hebreos, el libro de Hebreos. Estamos hablando por ahí del año 75 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estamos yendo hasta el Génesis, ya para este momento ya eran casi 2000 años, 2100 años. Y dice el pasaje, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios habló. Y Dios habló, si estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, durante un periodo aproximado de 1600 años. Y nos ha hablado a través de 10 periodos. Ustedes ya los tienen ahí. Hay uno que se llama primeval, y normalmente yo no digo primeval, yo digo inicial. Por habido algunas preguntas, algunos cuestionamientos de algunas personas que me han dicho, oye, hermano, ¿por qué primeval si esa palabra no existe en español? Bueno, está bien, vamos a inicial, aunque el autor del libro que estamos mencionando, el doctor Payne Barton, él menciona la palabra primeval. Para ellos era una palabra adecuada, para nosotros no, pero es la palabra inicial lo que podemos entender. Entonces, el periodo inicial. Luego tenemos el periodo patriarcal, el periodo mosaico, el periodo de la consolidación, el periodo davídico, el periodo de la decadencia, los profetas del siglo VIII, muy interesante. Ahí encontramos a Samuel, encontramos a Elías, encontramos a Eliseo y tal vez algunos otros por ahí. Encontramos a los profetas posteriores. Esos profetas posteriores ya son los profetas entre mayores y menores. Está el periodo del exilio y posteriormente está el post-exilio. Si yo quisiera ahorita acomodar todo este asunto en forma cronológica, que sería la forma correcta de leer la Biblia, pero nosotros no leemos la Biblia en forma cronológica. Y como no tenemos una cronología, entonces por eso a veces nos cuesta mucho trabajo leer la Biblia. Por ejemplo, le pregunto en este momento, ¿en qué periodo de los que están aquí usted pondría el libro
de Ruth. Si me dijo en el periodo de la consolidación, le diré correcto. Usted lo dijo bien. Si usted me menciona, bueno, ¿y quiénes fueron los profetas del exilio? Porque hay profetas anteriores y posteriores, ¿y cuáles son los del exilio? Bueno, podemos mencionar a varios del exilio. Por ejemplo, Daniel él estaba en el exilio y hizo un trabajo muy fuerte durante 70 años. Y los profetas post-exílicos, ¿quiénes son? Aquí yo le puedo mencionar fácilmente a Zacarías, a Malaquías, a Ageo, que fueron profetas de esa época. Solamente que si comenzamos a ver los periodos cronológicos, entonces creo que eso nos va a ayudar a entender muchísimas cosas que nosotros normalmente no entendemos, porque nosotros queremos ver la cosa lineal o la queremos ver por temas, y nuestra Biblia no está preparada para leerla cronológicamente. Está preparada por periodos. Por ejemplo, Antiguo, Nuevo Testamento. Esa parte está muy bien. Pero encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y cronológicamente hay ciertos movimientos. Encontramos los profetas, encontramos a las cartas paulinas, y estas cartas paulinas no corresponden a una forma cronológica como nosotros lo tenemos ahora. Si nosotros comenzáramos a leer en forma cronológica a través de los tiempos y los espacios, podríamos entender muchísimo más la palabra de nuestro Dios. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que Dios habló a los padres por los profetas en otros tiempos, y creo que podemos comenzar a hablar de las formas. Si hablamos solamente de cómo habló Dios en el periodo inicial, pues entonces alguien me va a decir, bueno, en base a mi lectura, Dios reveló su carácter en forma verbal. Dios lo hizo personalmente. Dios en el huerto se paseaba y hablaba con Adán y hablaba con Eva, pero también después del huerto podemos encontrar que hablaba con otros personajes como Enoc, o que podía hablar también con personajes como Noé. Entonces Dios en el Antiguo Testamento habló en forma audible, gloria a Dios, pero también nos habló a través de la creación. No nos gusta mucho decir esto, nos gusta mucho más, es que Dios habló en forma audible. No, el creador, y dijo Dios, y hágase la luz, y fue la luz. Dios el creador se reveló a través de la revelación natural. No me gusta mucho la palabra general, la revelación general, aunque muchos pastores, muchos teólogos, muchos libros dicen revelación general. ¿Y por qué no me gusta mucho? Porque si esta es revelación general, entonces a la otra, a la escrita, le van a llamar revelación especial. Y como tenemos una mentalidad muy dualista, si es general, entonces es material. Y la otra, como es especial, entonces es espiritual, es mucho mejor. No. Dios en el Antiguo Testamento, en el periodo inicial, nos está hablando a través de la creación. Dios nos habla a través de su creación. El primer día, segundo día, tercer día, los 6 días que Dios actuó en la formación de la creación y del universo, fueron una forma de mostrarnos a un Dios maravilloso y a un Dios creyente. Si nosotros nos acercamos a distintos pasajes en el recorrido histórico, vamos a encontrar que todos ellos están hablando precisamente de escritores. Por ejemplo, Nehemías. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, los cielos y todo lo que está en ellos, los mares y todo lo que está en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él está mirando a un Dios creador. La gente hoy, más que hablar de un creador, quiere hablar de un salvador. Está bien que hablemos del salvador porque lo es, pero
Una de las formas muy especiales en la que Dios nos ha hablado ha sido a través de su naturaleza, y la naturaleza no puede ser minimizada. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el Salmo número 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios se reveló en la creación y Dios debe ser visto en su creación. Dios debe ser visto en su creación, y así nos habló. Primero nos habló a través de su creación, a través de la naturaleza. Luego, a Adán, a Eva, a Noé, a Enoc, a Melquisedec, les habló en forma audible. Y bueno, esa fue una cosa muy interesante. Si me preguntan que si me hubiese gustado escuchar a Dios de esa forma, pues hermanos, sí me habría gustado. Pero quiero decirle que sí lo escucho todos los días cuando me acerco para leer su palabra revelada y escrita. Entonces, veo la creación y veo sus maravillas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, los cielos, la tierra, el mar, me hablan de un Dios creador y de un Dios que siempre está al pendiente de nosotros. Esta fue la revelación directa. Me gusta mucho porque Dios hace un pacto, y ese pacto va a correr alrededor de toda la escritura. Aquí, en la revelación natural y con la voz audible, comenzamos a ver que sale un temita que vamos a estar viendo en toda la escritura, que se llama el pacto de Dios. Si nosotros vamos un poquitito más adelante, comenzamos a hablar en el periodo patriarcal. ¿Y cómo se reveló Dios en el periodo patriarcal? Bueno, Dios se reveló de una forma muy interesante a través de teofanías. ¿Qué es una teofanía? La palabra teofanía significa manifestación. Manifestación. Dios se manifestó. Entonces, Dios, fanía, aparición o mostrarse. Dios se mostró de algunas formas, y entonces lo encontramos, por ejemplo, como un ángel, como un personaje. Y esto lo encontramos en varias ocasiones. ¿Recuerdan ustedes la ocasión cuando Dios ha mostrado como una especie de antorcha en medio de los animales del sacrificio? Entonces Él pasa por ahí, y eso se llama teofanía. En el Antiguo Testamento Dios nos habló también de esta forma, a través de teofanías. La palabra de Jehová es la otra forma, cuando Abraham menciona, por ejemplo, que Dios habló con él, y bueno, Dios todavía habló con él, solamente que hay una diferencia entre este periodo y el anterior. Aunque aquí sigue Dios hablando en forma audible, ya Dios no se muestra de la misma forma que en el mismo huerto. Aquí cambió un poco. Solamente se escuchaba la voz. Ya no se dice como allá que se paseaba en medio del huerto. Aquí es un poco diferente. En el Antiguo Testamento, en este periodo muy particular, podemos encontrar que Dios se muestra también a través de sueños y visiones. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a José? Un asunto de sueños. Él tenía sus sueños. Jacob, algunas visiones, algunas cosas que vio. Y bueno, Dios se mostró así. Ahora, quiero decirle, queridos hermanos, que la revelación es progresiva. Dios va mostrándose en distintas formas en cada uno de los periodos, y alguno de los periodos habla de la misma forma, solamente que antes no habló a través de sueños y no habló a través de visiones. Ahora sí, pero es aquí donde va a comenzar a hablar a través de hombres, y esos hombres son profetas, sacerdotes y sabios. A partir de aquí va a comenzar la profecía. A partir de este momento vamos a comenzar a ver a los profetas, a los sacerdotes
y a los sabios. Esto, hermanos, es increíble. Esto es hermosísimo. Y fíjense, si nosotros vamos de ese periodo, o sea, los estoy tomando pero muy rapidísimo porque ustedes ya lo leyeron, y lo estoy tomando también rapidísimo porque la clase también se va recortando. Ahora pasamos al siguiente periodo, la revelación en el periodo mosaico. Dios se muestra a través de la ley, sí, en forma audible, pero ya no en forma visible. Ya Dios ya no se muestra, ya no, la gente ya no lo ve. Sí se muestra a través de teofanías, como el periodo anterior, como palabra de Jehová también. Pero en este periodo mosaico, Dios va a mostrar su gloria de una forma maravillosa. Hay 4 palabritas aquí que ustedes tienen, una que es Kabod, una que es Shekinah, otra que es Panim, y la otra que es el nombre y el ángel. Entonces, Dios va a mostrar su gloria a través de esto. Esto se llama teología, porque es la forma en la que Dios se revela o se da a conocer. Y entonces, ¿qué significa la palabra Kabod? La palabra Kabod significa gloria. La gloria. Déjeme decirlo así, la majestad de Dios. Pero la palabra Kabod tiene un sentido muy interesante porque la traducción de la palabra significa pesado. La palabra Kabod significa pesado. Entonces, esa palabra nosotros tenemos que observarla perfectamente bien, porque es lo pesado de Dios, lo profundo de Dios, lo espeso de Dios. Y eso quiere decir que Dios está mostrando su honor, su majestad. Entonces, Dios tiene un honor. Y aquí nos comienza a mostrar algo maravilloso, porque el honor de Dios, lo pesado de Dios, lo que nadie puede tener en el mundo, entonces Dios sí lo tiene. Dios tiene honor, grandeza, poder. Por eso se puede traducir como gloria. La segunda palabra es la palabra Shekinah. Y la palabra Shekinah significa presencia. A partir del periodo mosaico encontramos que se demuestra la presencia de Dios. Algo que se había mencionado o se había visto de alguna forma en el periodo inicial. Sin embargo, aquí es donde toma una fuerza increíble. Shekinah, presencia de Dios. Dios se hace presente y se hace presente a través de la columna, se hace presente a través de la nube, se hace presente a través de su voz maravillosa en el Sinaí. Dios se hace presente en el arca, Dios se hace presente en el tabernáculo, Dios se hace presente siempre. Dios se hace presente a través de la persona de Jesucristo en todos los tiempos. La palabra panim significa cara a cara. A Dios se le mira cara a cara. Y esto es interesante porque se le dice a Moisés que nadie podrá ver ahora el rostro de Dios, la cara de Dios, porque si ve la cara de Dios automáticamente, como es maravilloso, santo, puro, y nadie tiene esa capacidad, entonces quien le viera caería muerto. Y aquí se menciona que la gente vería las espaldas de Dios. Dios muestra sus espaldas como para decirnos que Dios se muestra en forma parcial, pero que su presencia está cara a cara. Me gusta mucho esto porque estamos hablando de Kabod, de Shekinah y de Panim. Y esto quiere decir que nosotros estamos cara a cara con Dios todo el tiempo. Nosotros estamos cara a cara con Dios.
Calvino mencionaba esta palabrita y decía, estamos en el coram Deo. Coram Deo quería decir en la presencia de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos dentro de la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, yo creo que esto es interesante y lo podemos ir profundizando cada vez, pero en este periodo encontramos cosas increíblemente hermosas, algunas que comenzaron a implementarse y otras ya han ido quedando atrás. Y así se va a ir Dios revelando. Estamos hablando específicamente de la revelación de Dios. A mí sí me interesa saber cómo Dios se fue revelando cada vez para poder entender Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a los padres por los profetas en todos los tiempos, ahora nos habla por medio de su Hijo. Pero yo creo que esto lo seguiremos estudiando en la siguiente sesión. Y bueno, yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes y yo creo que ustedes también a través de sus lecturas me han podido seguir el paso, aunque ha sido muy veloz, pero queremos que esto sea significativo. ¿Mm? Bien, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten con la clase, con el tiempo? Una de las preocupaciones que teníamos en cuestión del tiempo es que procuramos que fuese 1 hora 30, pero la clase anterior duró 2 horas y media. Precisamente por esta situación es que estamos procurando hacerla un poco más corta, sujetarnos, no tan corta, pero sí a 1 hora 45. Entonces, quisiéramos escuchar sus comentarios o si alguna pregunta sobre el tema. Estamos hablando acerca de las etapas, entonces, 10 etapas en las que Dios se reveló en su palabra. Recordemos que es el Dios de la historia. Dios se ha revelado de manera cronológica a su pueblo. La Biblia no está de manera cronológica. Yo creo que ese es un tema importante del cual tenemos que hablar. Pero quiero invitarles a expresar sus dudas, comentarios nuevamente acerca de la revelación. Si hay alguna pregunta, es tiempo, hermanos, para levantar su mano. Ya les pueda yo dar la oportunidad. Miguel, te vamos a dar la palabra. Sí, yo tengo una pregunta ahí en cuanto a la parte de cuando se estaban revelando las teofanías. En Génesis, cuando habla de que se aparecieron los dos hombres a Abraham, ¿eso se puede considerar como teofanía? Y están corriendo con la tierra. Sí, cuando nosotros hablamos acerca de teofanía, silenciar un momento. Silenciar un momento, Miguel, para que podamos escuchar. La teofanía implica toda manifestación de Dios. Cuando Dios se revela, por ejemplo, en la zarza, es una teofanía. Tú observarás, por ejemplo, en el caso de los ángeles que se presentaron a Lot, también esa es parte de una teofanía. Los sueños eran formas en las que Dios se expresaba y esa era una revelación de Dios. Otro ejemplo de ello es cuando en el Antiguo Testamento se habla de el ángel de Jehová, precisamente se está hablando de Dios en otro aspecto de teofanía. Entonces, tú mencionabas acerca de estos dos hombres, sí, es una teofanía. Dios manifestándose
por medio de estos avistamientos, podríamos decir, para edificar a su pueblo, para expresar su voluntad al pueblo. Dios se manifestó de muchas maneras, hablando, pero también por medio de situaciones. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien. Moy Narváez, está levantando su mano, te vamos a dar la palabra. Bien, hermanos. Fíjese que a la hora que estaba leyendo específicamente sobre la teofanía, me pareció muy impresionante el término, tanto que pasó por mi mente que si algún día Dios me regala una hija, ponerle teofanía. O sea, me pareció así sumamente impactante. Lamentablemente le van a decir Teo o Fanny, ¿no? Pero pues teofanía me gustó mucho. Bueno, solo Le para puedes poner abundar un poco. Tiffany. Exactamente. Pero sobre todo por la simbología, ¿no? O sea, como que tener una hija que se llame teofanía sería ver la presencia de Dios, ¿no? O sea, cómo Dios te habla a través de una bendición. Bueno, solo para abundar un poco, pero la pregunta es acerca del periodo de consolidación y el periodo mosaico. La pregunta que tengo es, ¿por qué Samuel es considerado el fundador del profetismo organizado? Y bueno, defendiendo mi nombre, yo dije, bueno, ¿y por qué no fue Moisés, no? En ese sentido. Hablando un poco de estas teofanías también, que me parece que se le presentó, digamos, de la forma espectacular a Moisés, ¿no? Esa sería la pregunta. Muy bien, muy buena pregunta, Moy. Eres un joven adelantado a los tiempos, porque esa es parte de la siguiente etapa. Pero nada más para dar un comentario acerca de eso. ¿Por qué Samuel es parte del profetismo? Samuel es considerado también el último de los jueces. También es parte de su vida, de su ministerio. Si tú recuerdas, 1 Samuel capítulo 1 está en el contexto del templo. Dios habla, Ana, es que tuve un detalle aquí técnico, por eso me distraje. Ana llega delante de Eli, que es el sacerdote del pueblo, y está orando y pide a Dios un hijo. Ella ofrece a su hijo para ser quien diera la voz de Jehová. Cuando nosotros hablamos del profeta, profeta es considerada aquella persona que da la voz de Dios al pueblo. Entonces, Samuel se convierte en aquella persona que daría la voz de Dios. Si tú recuerdas, cuando él está hablando con Dios, le dice Dios, el pueblo quiere un rey. Dios le dice, ve y dile al pueblo que no rechazan, y diles que sí, pero diles que no están rechazándote a ti como juez y como profeta, sino están rechazándome a mí como rey y como Dios. Es decir, Samuel cumple la función de juez, cumple la función de sacerdote y cumple la función de un profeta. Profeta entonces es aquella persona que da la voz de Dios al pueblo. Entonces por eso es considerado como el precursor del profetismo. Y qué fácil para la gente después. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano David Balboa, le damos la palabra. Mi comentario sería, me llama mucho la atención cuando el maestro habla de que la Biblia, por sí la colección de libros, no está acomodada o no está diseñada para estudiarla de manera cronológica. Me llama mucho la atención eso. Esa es su pregunta, ¿por qué no está de manera cronológica? ¿Es su pregunta? Sí, muy bien.
En esta situación tenemos que recordar, por ejemplo, las etapas. Ahorita que ya leímos las etapas en las que Dios se ha revelado, podríamos hablar, un ejemplo muy claro de eso es Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías están escritos en el tiempo del post-exilio. El pueblo ya fue llevado a Babilonia, el pueblo después fue llevado a Siria, y el pueblo ya estuvo con el imperio medo-persa, y ahora sí regresan nuevamente a Judea o a Jerusalén. Bueno, regresan del exilio. Pero si usted observa el pasaje, en el orden en el que está en la tabla de la Biblia, podríamos decirlo así, está antes de Salmos. Salmos de David. David está en el periodo pues ahí dice el periodo davídico, ¿no? O la monarquía. Pero el periodo de la monarquía es antes que el exilio. Pero en el orden en el que está acomodado Esdras y Nehemías están antes de David. Entonces, esa es una muestra de ello. Otro ejemplo muy claro de esto es cuando nosotros hablamos de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Porque esas tres secciones son paralelas. Cuando uno habla de primero y segundo de Samuel, estamos hablando de la historia de David, que tiene que ver con Salmos. Pero también hablando de Reyes y Crónicas, son exactamente las mismas historias de los mismos reyes, pero están escritos en momentos diferentes o están acomodados de manera diferente. Cada uno de estos reyes está relacionado con uno de los profetas. Entonces, si nosotros observamos ese orden, la Biblia está acomodada tal vez de manera lineal, pero no es de manera cronológica. Al mismo tiempo que está usted leyendo primero de Crónicas, está pasando lo que se dice en Sofonías. Al mismo tiempo que usted está leyendo Nehemías, está pasando lo que dice Zacarías y Malaquías. Entonces, están en dos lugares diferentes, pero el momento histórico es el mismo. Precisamente ese es el detalle cuando se nos dice, la Biblia no está diseñada para leerse de manera lineal, sino está acomodado así, pero todos los sucesos están en momentos diferentes. Precisamente en ese aspecto histórico es lo que nosotros estamos tratando con las 10 etapas. No sé si respondo a su duda o se la amplíe un poquito más. ¿Alguien que tenga algún comentario, duda, queja, sugerencia? Nuevamente, hermano Moisés. Bien, ya que se acaba de tomar el periodo del exilio, si vamos a un periodo anterior que es el profético posterior, ahí me surgió una pregunta, que es, ¿por qué Jeremías acusa a Dios por haberle dado palabras falsas? A lo mejor me adelante a otra clase, ¿no? Pero realmente esto me generó mucha... Y leí también a Jeremías, ¿no? Cuando le hace ciertos reclamos al Señor, ¿no? Pero ¿por qué acusa de haberle dado palabras falsas? Ok. Como siempre, las preguntas son muy interesantes, muy interesantes, porque si no leemos la Biblia, realmente no sabemos cuál es el punto. El punto aquí es que Dios manda a Jeremías a darle un mensaje que el pueblo no quiere escuchar. Hay varios profetas que no son los reconocidos, son otros profetas,
y que le están diciendo que al pueblo le va a ir bien en medio de toda la situación triste que están viviendo de pecado, y les está diciendo, sí, todo va a estar muy bien, todo se va a componer, y Jeremías llega y 40 años de predicarles y decirles, no, la situación no va a mejorar, más bien va a empeorar, y de aquí nos vamos a ir a un cautiverio. Entonces, cuando todos los profetas en ese tiempo están diciendo que todo va bien, y él no ve que la situación empeora todavía, o sea, está difícil, pero no está empeorando, no está la situación tan negra, en un momento de depresión, en un momento de tristeza, en un momento de, oye Señor, ya batallé casi 40 años aquí y yo no veo que tú estés haciendo nada, y entonces me da la impresión, Señor, que tú me diste un mensaje para dar, pero que es un mensaje que yo no veo que está sucediendo. Entonces, la respuesta de Jeremías es una respuesta en medio de su tristeza, pero Dios se lo va a aclarar un poquito más en el capítulo 15, y en el capítulo 15 le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. Y entonces, Señor, tú has sido para mí como una cosa ilusoria, yo te he servido, te he amado, te he dado tu palabra, pero en este momento para mí eres como un agua inestable, como un chorro de agua que de repente está y de repente no está. Señor, así me siento, y así se sentía. Pero Dios le dice, no te preocupes, Jeremías, tú sigue, tú estás haciendo bien, y efectivamente, todo lo que dijo Jeremías, todo se cumplió. Y el pueblo se tuvo que ir, o sea, las palabras que Dios le dio a Jeremías fueron verdaderas, se cumplieron, y cuando estuvieron en el cautiverio, Daniel en una noche se acerca con el profeta, con el rey Ciro, y le dice, rey Ciro, anoche no pude dormir y me fui a buscar el libro del profeta Jeremías, y dice que ya el pueblo debe de retirarse porque ya casi van a ser 70 años. Y entonces Ciro le dice, sí, déjame pensar, regresa en 3-4 días. En 3-4 días le respondió y le dijo, sí, la gente ya se puede ir. Entonces el profeta contestó así a Dios porque se sentía un poco triste de que no veía la solución todavía, pero la solución sí llegó. Gracias, muchas gracias. Recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando hablamos, por ejemplo, también de Jonás, es la misma situación. Él le reclama a Dios, Dios, ¿por qué no lo has consumido si eso fue lo que me dijiste? Pero es Dios quien en su soberanía tiene el control de todas las cosas, y el propósito divino era otro. Entonces, es parte de la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Moy. Nos agradan tus preguntas adelantadas a los tiempos. Gracias. Hermanos, muchas gracias por estar en este tiempo de clase. Es la segunda etapa. Les enviaremos las diapositivas de esta ocasión, y también les enviaremos un cuestionario. Quisiera invitarles que pudieran esta vez sí enviarlo por escrito. Hay una tarea que también es importante que tengamos que hacer, vamos a leer Hebreos, todo el libro de Hebreos, para que nosotros podamos relacionar el Antiguo Testamento, toda la teología del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Ustedes observarán cuando se habla de que Jesús es el reposo, Jesús es el templo, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es y Jesús es y Jesús es. Todos esos tipos de detalles, hermanos, nos van a ilustrar y nos van a abrir un panorama muy amplio de la persona de Jesús y la cristología en el Antiguo Testamento, pero visto desde el Nuevo Testamento. Entonces, la tarea es esa, leamos Hebreos, esperen los cuestionarios que les vamos a enviar en un momento. Y la verdad me da mucha alegría que podamos estar juntos. Vamos a terminar esta sesión. Voy a invitar a mi hermano José. José, que tú nos dirijas a Dios en oración para concluir esta clase.
¿Sí me escuchan? Bueno, sí, ok. Sí. Bueno, pues inclinamos nuestro rostro y oramos. Bondadoso Señor que moras en todo lugar, gracias te damos, Señor, por este día, por esta tarde y esta noche que tú nos permitiste estar por este medio para aprender más de tu palabra, Señor, para aprender más del Evangelio y para seguir reconociendo que tú eres omnipotente y poderoso. Asimismo, te pido que todo lo que aprendimos, Señor, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Y también te pido que tú nos bendigas, que tú siempre estés con nosotros y que tu palabra sea siempre guardada. También te pido que podamos pasar una noche agradable, grata, y que siempre tu palabra nos reconforte. Te pido cada uno que cuides a cada uno de mis hermanos y te pido también, Señor, que siempre estemos en comunión contigo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Las preguntas que hicieron por el chat se las responderemos por medio del grupo de WhatsApp. Si pudieran reenviarlas por ahí, también podríamos ampliar un poquito más. Si tienen alguna duda igual sobre el tema, lo pueden hacer ahí y ahí se los estaremos respondiendo. Algo sobre el profeta, si lo pueden ver. Además, se compartirán algunos materiales que tenemos ahí para ustedes. Lo que sí quisiéramos saber, hermanos, y que pudieran, por favor, respondan, aunque sea con un dedito, de que sí están recibiendo la información y que están leyendo los comentarios que se están dando. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Buenas noches. Buen provecho.